Saludos mis hermanos, hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos nuevamente en este culto de la tarde, el culto de alabanza y bendición del Señor. Vamos a seguir avanzando, eso es lo que Dios nos pide y estamos en este lugar nuevamente para que usted pueda ser bendecido. Un día para muchos importante en lo que tiene que ver con las elecciones que se están dando aquí en Chile. Queremos que el Señor ponga su mano poderosa, pero también nosotros tenemos que estar de alguna otra manera involucrados en lo que tiene que ver con la oración. La oración y la búsqueda del Señor siempre va a actuar a favor de su pueblo, a favor del pueblo del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos avanzar y esta nación y el lugar donde nos encontremos sea de bendición para nuestras vidas. Queridos hermanos, hermanas, como siempre ya es, como le digo, una honra poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Es una honra poder servir al Señor en este servicio. Para los hermanos que ya se están conectando, como siempre, compartan ahí el link, denle ahí un saludo a aquellos hermanos a lo mejor que ustedes han visto que no se han conectado a nuestros cultos, que puedan ahí también estar compartiendo. Hay una palabra maravillosa para cada uno de nosotros y siempre de alguna otra manera la Escritura, la palabra del Señor nos habla, nos enseña y nos edifica. Qué importante poder tener claro esos principios. Bueno, la palabra de hoy día está en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Amén. Para que los que están anotando ahí ya vayan ahí buscando en sus Biblias, en las Biblias electrónicas, es mucho más fácil, ¿cierto? Pero en la Biblia de texto que tenemos nosotros acá, generalmente aparece un título. Y el título de hoy día nos dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Bueno, mis hermanos, quería decirles algo primeramente, que disculpen que generalmente no saludo a las personas que se han conectado o que se están conectando, porque no quiero que se me pase alguno o no saludar a alguna persona, así que siempre que se hacen las transmisiones no me gusta dejar a alguien afuera, así que los saludo a todos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga mucho por estar siempre atentos a las comunicaciones. Bueno, sin más, vamos a dar lectura a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 23 al 28. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Oramos al Señor. Amado Padre, Dios eterno, Creador del cielo y de la tierra. Amado Padre, Dios eterno amado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, Señor. Permita que este día
de alabanza, de bendición, Señor, del estudio de su palabra, Señor, sea de bendición para muchas vidas, para muchas almas que se conectan por estos medios, Señor. Oh Dios eterno, queremos que su palabra, Señor, habla a nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que su bendición, Señor, sea para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que por medio de su palabra usted hace milagros poderosos, Señor, que personas son sanadas, Señor, que hijos suyos son liberados, Señor, que personas que nunca han escuchado la palabra de Dios son reedificadas, Señor, sus vidas son salvas, Señor. Oh Dios eterno, alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Declaramos su reino en este lugar que nos encontramos hoy día, Señor. Declaramos su reino en cada hogar, en cada lugar donde están sus hijos escuchando esta palabra, Señor. Permita que esta palabra, Señor, toque sus vidas, Señor. Padre amado eterno, Espíritu Santo del Dios verdadero, queremos, Señor, que su sanidad y su poder, Señor, se muevan poderosamente, Señor, como siempre lo ha hecho, Señor, en cada uno de los cultos, en cada una de las enseñanzas que usted tiene para sus hijos, Señor. Padre amado eterno, bendecimos también a cada uno de nuestros hermanos que nos hemos podido ver por este tiempo, Señor, que hemos estado en cuarentena, Señor, que hemos estado en un tiempo, Señor, en el cual hemos estado distanciados, Señor. Les saludamos y les bendecimos en nombre de Jesús. Padre amado eterno, oro también por cada uno de los pastores, oro por las asambleas de Dios, Señor, para que sean bendecidas, Señor, para que cada iglesia donde se predica su palabra, Señor, su Espíritu Santo sea obrando, sea moviéndose con poder, Señor, en nombre de Jesús. Padre amado eterno, le damos las gracias por este día y declaramos, Señor, su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que poner atención en cada una de las circunstancias que se están dando, cada una de las circunstancias que se están moviendo alrededor nuestro. ¿Cuáles son las situaciones que de alguna u otra manera están afectando al mundo? En Latinoamérica ya en varios países ya han habido elecciones y en el mundo secular la gente se pregunta cómo poder encontrar un líder, cómo poder encontrar una persona que los guíe, cómo poder encontrar una persona que los represente, a lo mejor en un distrito, en una región, en una ciudad. Están buscando a alguien con sabiduría. Pero como bien nosotros sabemos, la sabiduría que viene de lo alto no es cualquier sabiduría. Es la sabiduría que viene de parte del Señor, una sabiduría espiritual. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo aparece en medio del pueblo hebreo, en medio de Israel, cuando aparece en Jerusalén, cuando empieza su ministerio, muchas personas no comprendieron lo que Él realmente era, lo que Él realmente significaba. Y esto fue lo que le sucedió a aquellos que deberían haber guardado las Escrituras, a aquellos que deberían haber guardado la palabra, a aquellos que a lo mejor al haberlo visto a la distancia tenían que haber dicho: Él es el Salvador, Él es el que viene, el que fue enviado por el Dios eterno. Pero más que eso, ellos seguían en su religiosidad, ellos seguían en su pensamiento en el cual ellos tenían que guardar las festividades y solamente eso, pero no ver más allá. Cuando los apóstoles de Jesucristo tuvieron hambre, ellos empezaron a sacar espigas de trigo y empezaron a comer. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos dice que esa es la forma. Esa es la forma como se debía hacer. Sacarlas con la mano y no cortarlas con máquina o con asador, sino solamente arrancarlas con la mano. Pero ellos en su religiosidad le dijeron que eso era ilícito, que eso era algo que no correspondía. Y hay un enfrentamiento en el cual los sacerdotes aquí le reclaman a Jesucristo que sus discípulos estaban actuando de forma incorrecta.
Entonces vemos nosotros que en el versículo 26 de este capítulo 2 de Marcos dice, les recordó lo que sucedió con David en el pasado, dice, cómo entró en la casa de Dios David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Algo que se había guardado, que había sido santificado, que era un pan sin levadura, que era solamente para los sacerdotes, David lo comió. Y en el versículo 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Que hay una sabiduría que viene de lo alto que no está cerrada. Que hay una sabiduría que viene de lo alto que no es religión. Que hay una sabiduría de lo alto que nos edifica por medio del Espíritu Santo del Señor. En el versículo 28 de este capítulo 2 de Marcos dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque Él era Dios en medio nuestro. Él es Dios hasta el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo era el que estaba ahí, quien estuvo desde el principio en esa presencia cuando ellos caminaron con el tabernáculo y la presencia de Dios descendía, Él estuvo ahí. Cuando se edificó ese templo tan maravilloso que hizo el hijo de David, el rey Salomón, su presencia también descendía en ese lugar. Por eso su palabra dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Su presencia estaba ahí nuevamente. Y los sacerdotes en su religiosidad no lo supieron entender. Hay una sabiduría mayor. Y si nosotros vemos en la historia, Salomón, el que construyó este templo, ¿a quién le fue destinado? Porque a David no le fue destinado construir el templo. Se le dio una sabiduría mayor porque eso fue lo que él pidió para poder guiar a su pueblo. Él no pidió oro, no pidió plata, no pidió riqueza, sino que pidió solamente sabiduría para guiar al pueblo. ¿Cuántos hoy en día de los que predican realmente le piden sabiduría a Dios para poder enseñar a su pueblo? Salomón dice que se le dio una sabiduría mayor. En el libro de Mateo, donde nosotros podemos hacer la concordancia bíblica, podemos confirmar lo que Jesucristo significaba cuando apareció ahí en ese lugar. Mateo 12, versículos 6 y 7. Mateo capítulo 12, versículos 6 y 7 dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Uno mayor que el templo estaba ahí. La sabiduría mayor se había hecho presente en ese lugar, pero era mayor que el templo. Y estaba ahí. Y en el versículo 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Como siempre, queridos hermanos, hubo una palabra, un rema, hubo una palabra profética para esto. El profeta Oseas lo deja muy claro en su palabra. En el capítulo 6 de Oseas, versículo 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo donde Dios nos ha dado la oportunidad de sentarnos en la mesa con toda nuestra familia. Y cuando hay un verdadero amor de un padre, cuando hay un verdadero amor de una madre, la familia es exhortada. El padre no siempre le va a hablar cosas lindas. La madre no siempre le va a decir cosas maravillosas para que estén todos contentos. Va a haber un momento en el cual la familia tiene que ser exhortada.
Y hoy lamentablemente tenemos personas que solamente predican cosas maravillosas, que usted va a ser prosperado, que usted va a ser engrandecido, que usted un poco más y va a ser millonario. No estamos en contra del crecimiento del creyente. Pero Dios muchas veces entregó una palabra que a veces no era muy dulce. Pero esa palabra que a lo mejor era un poco agria, que a lo mejor era un poco como tomar limón, arrugar la frente, la cara, pero esa palabra edificaba al hijo, esa palabra edificaba a la hija, esa palabra edificaba al pueblo. Los profetas muchas veces fueron confrontados y fueron apedreados y fueron muchas veces muertos porque tenían que entregar la palabra que Dios le había entregado. Hoy lamentablemente las personas han dejado de predicar lo que Dios les dijo que debían entregar. Qué triste, hermano. Qué triste tener que ver donde ahora hay un menú y usted ve cómo ser edificado y ser realmente un hombre glorioso en Dios. O que cómo ser el mejor líder y próspero y tener todo las riquezas que uno quisiera tener siendo hijo de Dios. Suena lindo, qué maravilloso que el Señor nos bendiga de esa manera. Pero no siempre la palabra es de esa manera. Los profetas tuvieron que vivirlo en carne propia. Jesucristo mismo tuvo que vivirlo en carne propia. Porque dice que cuando una persona ama a otra le tiene que decir las cosas como son. No siempre van a haber palabras dulces. No siempre van a haber palabras lindas para agradar a todo el mundo. Hay una alabanza o una canción en el mundo, dice que uno no puede ser monedita de oro para agradarle a todos. Los profetas tuvieron que vivir esta situación. Jesucristo mismo tuvo que vivirlo porque aquellos que decían conocer la palabra no fueron capaces de reconocerlo. Hoy cuando se predica una palabra que parece dura, la gente dice, no, esta palabra no, es muy dura, no, esta palabra a lo mejor no está bien. Pero querido hermano, yo una vez escuché de mi hermano Jorge Segura, que me dijo, mire hermano Leonardo, cuando un océano está en calma, no hace a un buen marinero. Un buen marinero se hace en un mar con turbulencia, un mar que está bravo, un mar que está inquieto. Ahí se hace un buen marinero. Hay situaciones en las cuales nosotros vamos a escuchar una palabra y así tiene que ser. Esa palabra tiene que de alguna forma confrontarnos a nosotros y hacernos ver realmente en qué estamos fallando. Hay una sabiduría que venía de lo alto. Dios nos invita a un conocimiento mayor de su sabiduría, dejando la religiosidad. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, nos habla de esta sabiduría que tenía el rey Salomón. No era una sabiduría de hombres, sino que esa sabiduría nosotros, los que hemos estudiado las Escrituras, los que hemos escuchado a lo mejor en una predicación, esa sabiduría le fue entregada de lo alto. Y esto es lo que habla del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Cuál es la sabiduría oriental que está prevaleciendo hoy en día? ¿Ha escuchado usted de los orientales? Muchas veces uno se imagina a los japoneses, a los chinos, a los coreanos. Personas que inventan cosas pero de forma increíble. Pero también nos habla de los egipcios.
Los egipcios en el pasado fueron los que inventaron el ábaco, los que inventaron la forma, a lo mejor, de tener una contabilidad. Y dice que la sabiduría de Salomón era mayor que eso, mucho mayor. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 34, dice que la gente iba para oír. Mire, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Una sabiduría de lo alto. Una sabiduría que siempre está fluyendo de lo alto para cada uno de sus hijos. Por eso muchas veces le recomendamos: no se aparte, querido hermano, no se aparte, querida hermana, de las Escrituras. En Lucas capítulo 15, versículo 1, mire lo que sucedía con Jesús. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, solamente para oírle. Lucas capítulo 21, versículo 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Solamente para oírle. Hay una sabiduría que viene de lo alto por medio de la palabra del Señor. Y nosotros de alguna u otra manera tenemos que hacer el esfuerzo de poder entender sus Escrituras, de poder interiorizarnos lo que realmente significa para nuestras vidas. Una persona que se niega a escuchar de Dios nunca va a experimentar lo que es ser creyente porque no le conoce. Si yo le digo, por ejemplo, a un hermano venezolano, ¿qué piensa de un sándwich, una arepa que se llama reina pepiada? ¿Le suena a algún hermano venezolano o alguna hermana venezolana que está ahí, que es una reina pepiada? A lo mejor se le hace agua a la boca, ¿cierto? Porque la conoce, porque le ha tomado su sabor, lo ha comido. Una persona que se niega a escuchar al Señor, una persona que nunca ha escuchado de su palabra, ni siquiera va a querer escuchar la palabra de Jesucristo, porque no ha degustado ese sabor. Si a un chileno yo le digo, ¿qué le parece a él un sándwich de Barros Luco? Todos los chilenos me imagino que conocen cuál es un Barros Luco. También va a decir, y se lo va a imaginar y va a decir: oh, esto sí, es así, es rico, es bueno. Así debería ser todos los días para nosotros, sentir el sabor de la palabra del Señor. No podemos juzgar a la persona que está afuera, que aún no conoce al Señor, porque esa persona no sabe lo que es degustar esa palabra. Y muchas veces, lamentablemente, las personas no pueden degustar la palabra porque todo el tiempo se le hablan cosas solamente lindas y no se les enseña realmente algo que edifique sus vidas. Damos gracias a Dios porque aquí, de alguna otra manera, el Señor ha puesto este principio de poder buscar más del Señor. Fíjese que en el ministerio de Jesucristo, la costumbre hebrea decía que los niños, desde su primer año de vida hasta los 7 años, debía estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. 7 años de su vida. ¿Cuántos años tuvo ministerio Jesucristo? 3 años, ¿cierto? 10 años de preparación tuvieron los apóstoles porque ellos estuvieron con Jesús. Antes de ser llamados apóstoles, ellos eran llamados discípulos de Jesús. Dios preparó personas para que le enseñen la palabra,
Querido hermano, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a alguien que no se ha preparado en la palabra? ¿Estás escuchando a alguien que no le pregunta a Dios? Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, enséñame. Espíritu Santo, tu pueblo necesita escuchar palabra de edificación. El pueblo necesita escuchar palabra del Espíritu para que se levanten el día lunes a trabajar con fuerza, a defender a su familia en el Espíritu. ¿Cuánto hace falta que las personas tengan bien puestos los pantalones, como decimos aquí en Chile, para que el Espíritu Santo hable nuevamente a su iglesia? Prefieren escuchar a personas que nunca se han preparado en la palabra. Oh Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nuestras vidas. Lo ocurrido a Jonás. ¿Recuerda lo ocurrido a Jonás? Él fue uno de los profetas que se negó a llevar la palabra porque sabía que el pueblo donde él tenía que ir era un pueblo sanguinario. Era un pueblo que no era un pueblo escogido por el Señor. Pero él conocía la misericordia de Dios. Él fue el profeta que fue capaz de desconocer la palabra y mandarse a cambiar para otro lado. Hoy vemos eso, querido hermano. Vemos personas que predican la palabra lo que se les da la gana y no lo que Dios le está diciendo que deben hacer. A Jesucristo se acercaron personas en el capítulo 11 de Lucas y dice que hubieron personas que demandaron señal. Dice, y apiñándose, Lucas capítulo 11, versículo 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Jonás, por no hacer caso al Señor, tuvo que vivir un proceso. Jonás tuvo que entrar en la boca de un pez y estuvo 3 días en la oscuridad. Así como Jesucristo estuvo 3 días, al tercer día resucitó de entre los muertos, pero ellos no lo entendían. Versículo 32 de Lucas 11. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hoy la gente demanda señal. En la televisión se hacen debates para ver quién es más sabio para gobernar un distrito, una región o algún lugar específico. Recordemos la historia. Jonás, él pretendía huir y no entregar la palabra. Queridos hermanos, a veces cuesta de alguna otra manera entregar la palabra, pero tenemos que hacerlo. El Señor demanda de nosotros no solamente la sabiduría de lo alto, sino también ser íntegros. En el sentido de que si Dios nos entregó algo, eso tenemos que entregar al pueblo. En el pasado, como le decía, los profetas debían entregar el mensaje que Dios les había dado. Jesús dijo, alguien mayor que el templo está aquí, porque Él estaba en ese momento ahí presente. Él sabía que cuando Él ya no estuviera en el templo, Él sabía que cuando tenía que regresar al Padre, tenía que preparar personas. Tenía que preparar personas para que llevaran esa palabra. Los discípulos fueron no solamente enseñados en la teoría, sino también el Señor les dio una práctica. El ejemplo de esto es lo que sucedió a Pedro con el centurión Cornelio. No sé si usted lo recuerda. Hoy día en la escuela dominical hablamos parte de eso al final. Cornelio era una persona justa. Pero Dios no envió a cualquier persona.
Dios envió a una persona preparada en la palabra, a una persona que se sometió a sus enseñanzas para después ser llamado apóstol de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 22, dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Las palabras que nuestro Señor Jesucristo le había enseñado. Las palabras que el Padre eterno, el Creador, quería que el mundo escuchara. Hechos capítulo 10, versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Qué hizo Pedro? Recibió la honra, recibió a lo mejor los regalos que le tenían, recibió el pago porque él iba a entregar la palabra. Mire lo que hizo Pedro. Hechos 10, capítulo 33. Dice: así que luego envié por ti, versículo 33 no es, vamos a buscarlo en el texto, Hechos, capítulo 10, versículo 26. Hechos 10, capítulo 10, versículo 26. No la anoté aquí. Veamos cómo la Escritura, de alguna u otra manera, nos hace ver esta situación. Hechos 10, versículo 26 dice: mas Pedro, cuando Pedro entró, versículo 25 y versículo 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Pero mire lo que le dice en el 26, Pedro le dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Queridos hermanos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hemos recibido, lo recibimos de lo alto. Nosotros no somos mayores que otras personas. Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos ha dado la honra de ser servidores en su iglesia, de ser servidores donde Él nos ha puesto. Pedro no renegó de esto, sino que tuvo la humildad de decirle a ese varón que no se postrara porque él también era hombre, que él era solamente honrado de lo alto para llevar esa palabra. Ahí pasamos nuevamente a este libro de los Hechos, capítulo 10, pero ahora al versículo 33, y dice: así que luego envié por ti, dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, tal como lo decían los profetas. Estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entrega lo que Dios te ha mandado. Entrega lo que Dios te ha dicho que debes entregar. Hoy no es tiempo de entretener a la gente. Hoy no es tiempo de hacer chistes y cosas que realmente no edifican la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hoy tienen la convicción de decir que lo que han entregado es lo que Dios les mandó a decir? Las últimas palabras de Jesús respecto a sus palabras, a sus apóstoles. ¿Usted pensaba que Jesús se fue solamente así? ¿Que solamente los llevó al Getsemaní para que oraran? ¿Y que de repente ellos se quedaran dormidos? No. Él tuvo un tiempo de intimidad con aquellos que iban a quedar para entregar la palabra. Mire lo que hizo Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado, dice al Padre.
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6 del libro de Juan, capítulo 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Queridos hermanos, hermanas, hoy se dijo en la predicación, en el primer culto, el Señor te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesucristo está diciendo, tú me los diste. Pero dice, y han guardado tu palabra. Los apóstoles del Señor guardaron su palabra. Y mire lo que dice en este mismo capítulo 17 de Juan, en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor Jesucristo los preparó en la palabra. Y la palabra que ellos entregaron trajo a muchos a su reino. ¿Recuerda usted lo que ocurrió en el aposento alto cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo? En la primera predicación de Pedro, más de 5,000 personas se convirtieron al Señor. Mire lo que dijo Pedro. Pedro sabía todo esto. En el mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 68, Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Si no estamos entregando la palabra que Dios nos ha dicho que debemos entregar, no estamos entregando palabra de vida eterna para la persona que lo necesita. Estoy seguro que hay alguien ahí que ha dejado de leer las Escrituras, porque esto no es así al azar. Querido hermano, hermana, no te apartes de la palabra del Señor. No te apartes de escuchar su palabra. No te apartes de las Escrituras del Señor. Dios quiere que la palabra provoque algo en ti. Hoy más que nunca, en este tiempo, como le decía al principio, cuando un padre de familia, cuando una madre de familia se sienta en la mesa a comer algo, ellos lo disfrutan, pero hay un momento en el cual hay que hablar las cosas que muchas veces a lo mejor pueden doler, pero son las cosas que edifican a la familia. Muchas veces le decimos, querido hermano, Serrano, más que una iglesia, un hogar. Un hogar es el lugar donde se te dicen las cosas como son. En el hogar el padre de familia te va a decir las cosas como son. Porque el padre de familia quiere que tú crezcas. Tu madre te va a advertir de las cosas que pueden suceder si tú no haces caso a la palabra que se te está diciendo. Hoy más que nunca la palabra del Señor tiene que edificar nuestras vidas. Dios bendiga a cada uno de los predicadores que de alguna otra manera buscan el rostro del Señor y buscan que su palabra provoque algo en cada una de las vidas de las almas que les pueden escuchar ahora por estos medios. Sabemos que Dios está obrando. Hemos escuchado de cosas maravillosas que el Señor ha hecho y vamos a seguir orando. Vamos a seguir de alguna otra manera buscando el rostro del Señor para que su iglesia siga creciendo,
para que su iglesia se siga edificando. Pero Dios puso, así como sus apóstoles, a personas preparadas, a personas que tenían que de alguna u otra manera quemarse las pestañas, que en Chile se dice, para poder llevar a ustedes una palabra de edificación, una palabra que de alguna u otra manera edifique sus vidas. La gente dice que se aglomeraba solamente para oír a Jesús. Querido hermano, te invito a seguir conectado. Te invito a seguir buscando el rostro del Señor. Te invito a ir por más, como muchas veces lo decimos. Dios te bendiga. Dios siga obrando en tu vida y siga haciendo de ti cada día una persona mejor, una persona que bendiga a muchos más que lo necesitan. Bueno, queridos hermanos, hay una alabanza que iba a poner a mitad de la predicación, pero quiero que usted la escuche y vamos a terminar. Terminada la alabanza, vamos a entregar el culto de esta tarde. Así que Dios le bendiga y espero en el Señor que sea de edificación para su vida. Imagínese cómo Dios nos ve desde los cielos, cómo Dios nos ve nuestras ciudades y todas las cosas, desde las alturas, cómo Dios nos ve. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. No, no, esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control y nunca pierdes el control. No, 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 no. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad y mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
tienes el control, nunca pierdes el control, no, 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 no. Tú nunca pierdes el control, no, 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 no. Tú nunca pierdes el control. Tienes el control y nunca pierdes el control, no, 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 no. Y de lo que vendrá, tú tienes el control y nunca pierdes el control, no, 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 no. Amén. Qué tremendo alabanza. ¿Se fijó en la letra? ¿Se imagina cómo el Señor nos ve desde los cielos? ¿Cómo ve nuestras ciudades desde las alturas? Dice, es tu amor que me sostiene, es tu amor el que me da seguridad, es tu amor el que me levanta. Amor, querido hermano, también es corregir. Amor también es edificar. El amor enseña. En Corintios Pablo lo dice que el amor no busca lo suyo propio. La alabanza también decía que Él es el que tiene el control. Dios siempre va a tener el control en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Sigue, querido hermano, sigue, querida hermana, buscando al Señor. Él siempre te va a responder porque Él tiene el control. Oramos para ser despedidos. Espero en el Señor que tenga una semana muy bendecida. Que el Espíritu Santo del Señor le acompañe donde quiera que usted vaya. El Espíritu Santo del Señor esté con usted y con toda su familia. Oro para ser despedido. Inclinamos nuestro rostro. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, alabamos y bendecimos su nombre, Señor. Declaramos su reino en este lugar donde nos encontramos hoy día, Señor. Declaro su reino, Señor, donde está cada uno de sus hijos, cada una de sus hijas, Señor. Creemos en un Dios poderoso, pero creemos también en un Dios que es grande en misericordia y que también corrige, Señor, para que sus hijos sean edificados. Padre amado eterno, bendiga, Señor, a su pueblo. Bendiga, Señor, a aquellos que a lo mejor han estado orando mucho tiempo por una petición, Señor. Bendígales, Padre. Ayúdeles, Señor Jesús. Levante, Señor, ese espíritu que está alicaído, aquel que está sufriendo, Señor, aquel que se siente solo, Padre amado. Levántele, Señor, en nombre de Jesús, para honra y gloria suya, Señor. Lo declaro, Señor. Padre amado eterno, a aquella persona que ha sido atormentada, aquella persona que no puede dormir en la noche, Señor, con la autoridad que usted nos ha dado, reprendemos y anulamos toda obra maligna, todo pensamiento maligno, todo espíritu maligno, Señor, que se esconde en las oscuridades, Señor. Le ordenamos que salgan fuera de esas habitaciones, Señor, fuera de esos cuerpos y que no vuelvan a entrar nunca más. En nombre de Jesús, para honra y gloria suya, lo declaramos hecho, Señor, porque por su llaga nosotros fuimos sanados, por su sangre fuimos liberados. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tener misericordia de nosotros, Señor. Oh Dios eterno, ayude, Señor. Ayude a aquellos que están a lo mejor en drogadicción, Señor, aquellos que están en alcoholismo, aquellos que están en algún vicio que no le deja ver, Señor, su luz. Salga al encuentro de ellos, Señor. Tenga misericordia de sus vidas, Señor. Padre amado eterno, oro por mi nación.
Oro, Señor, para que las personas, Señor, que dirijan las riendas de este país, Señor, sean personas escogidas por usted, Señor. Padre amado eterno, creemos en su santa palabra. Creemos que usted sigue edificando a su pueblo. Dios bendiga, como lo dijo bien nuestra pastora, Señor, Luz María. Dios bendiga y guarde a los niños. Dios bendiga y guarde a los jóvenes, Señor. Padre amado eterno, lléneles de su sabiduría. Cúbrales con su sangre bendita, Señor. Envía ángeles de Cristo alrededor de ellos, alrededor de cada familia, Señor, para que ningún dardo del mal les pueda tocar. En nombre de Jesús, lo declaramos, Señor. Oh Dios eterno, y como lo dice su palabra, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dios le bendiga, querido hermano, hermana. No se olvide, estamos siempre aquí. Somos servidores solamente del Señor y queremos que usted siga avanzando. Ya estamos a las puertas nuevamente de abrir el Instituto Bíblico. Muchos han preguntado, Dios les bendiga a la distancia, aquellos que están preocupados de seguir aprendiendo la palabra del Señor. Gracias, querido hermano, por estar ahí. Gracias, querida hermana, porque la fidelidad no es hacia nosotros, sino es a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Gracias a aquellos que bendicen la obra, a aquellos que están atentos a bendecir la obra del Señor, a cumplir con las obligaciones que todo cristiano de alguna otra manera bendice a su iglesia local. Gracias, queridos hermanos. Y como siempre decimos, que el Señor te bendiga. Serrano, más que una iglesia, un hogar. Y como siempre decimos, vamos por más. Amén.